tardes. Estamos aquí una vez más en Bodivilla, ¿no? En esta ocasión volvemos a tener un coloquio muy importante. Como siempre, en esta ocasión nos acompaña Rafael Saseta Naranjo, que es doctor en Filología Latina y actualmente profesor en la Universidad de Sevilla. El profesor Rafael tiene una trayectoria también muy fecunda, ¿no? Aunque todavía le queda una larga carrera por delante, y viene aquí hoy a contarnos sus reflexiones, ¿no? Acerca de un libro que está escribiendo sobre la concepción del tiempo cíclico y él está aquí para hablarnos de qué le ha llevado a escribir sobre esto, cuáles son sus ideas, sus tesis y también sus hipótesis. Y una vez nos haya explicado esto, seguramente esto de pie a una conversación, a unas pequeñas preguntas interesantes, sin duda, y bueno, ya lo que surja, ¿no? De aquí lo que surja, ¿no? Entonces, bueno, pues por favor, Rafael, adelante, ¿no? Cuéntanos todo lo que nos tengas que contar, que nosotros estaremos muy interesados de escucharte, así como los oyentes, seguro también deseosos de saber qué hay detrás de ese libro, ¿no? Cuando tengan la ocasión de poder tenerlo entre sus manos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que ahora mismo finalmente no estoy todavía contratado de la Universidad de Sevilla. Ahora mismo estoy en un limbo. Pero bueno, pronto se resolverá. Y bueno, la idea de este libro surgió progresivamente hace muchísimos años. Bueno, no sé si muchísimos años, quizás unos 10 años o quizás un poco más. Y la idea del libro surge del estudio del mito de Prometeo, porque yo creo que siempre me fascinó ese mito. Yo tuve un profesor de mitología y de lingüística indoeuropea que se llama Ramón Serrano, que lo saludo desde aquí, y él nos enseñó la mitología de una forma que, bueno, quizás yo no había llegado a ello hasta ese momento, que era, bueno, él era estructuralista, pero yo creo que eso es lo de menos. Lo importante es que él siempre buscaba o intentaba encontrar el cogollo dentro de los mitos. O sea, él hacía siempre una separación que yo creo que es útil, o que no sé si siempre es posible hacerlo, con su perdón, de distinguir lo que era accesorio, lo que él entendía como accesorio, y lo que era, digamos, el cogollo del mito, o el significado intrínseco, que yo creo que es un buen punto de partida. Y entonces, en ese sentido, cuando hablaba del mito de Prometeo, yo veía que era siempre un mito discordante, muy discordante. Luego, él era bastante amante de Nietzsche, aunque también lo criticaba mucho. Es verdad que Nietzsche hoy día pues, se ve ya como algo obsoleto, un poco excesivamente romántico. Hay muchos de sus análisis que han sido superados. Incluso en su misma época fue muy criticado por sus congéneres. Pero Nietzsche, en el origen de la tragedia, saca a colación el mito de Prometeo, que ya era muy famoso en el romanticismo. El mito de Prometeo es el gran mito del romanticismo. Pero él lo pone en relación con su análisis de lo dionisíaco y lo apolíneo. Entonces, de alguna forma, él, por lo que yo recuerdo ahora de memoria, es que él lo pone entre esos dos mundos, ¿no? Entonces explica como lo apolíneo, como el panteón olímpico que se impone sobre un orden anterior que estaría representado por lo que él llama la parte irracional, dionisíaca, y Prometeo sería estaría representando eso, ¿no? Y a su vez estaría representando un ciclo anterior, que es el ciclo de los titanes. Entonces, ahí se da un, lo que es, un cambio de ciclo, de sucesión entre dos casas dinásticas. Entonces, se crea allí una especie del mito de sucesión, ¿no? Y Prometeo representa el último orden de lo que había antes. Y bueno, como decía, pues es un mito que se pone muy famoso en el romanticismo. Goethe le dedica un poema donde él se enfrenta a Zeus y dice, bueno, emula al Prometeo encadenado de Esquilo, ¿no? O del pseudo-Esquilo, porque no sabemos realmente si es de Esquilo. Pero ahí él pone de relieve esa rebeldía de Prometeo ante el orden que conocemos, o que es más lo que se podría decir el orden clásico, que Nietzsche llamaba el orden apolíneo, como digo, representado por Zeus y el panteón olímpico, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, esto fue progresivo. En el Prometeo encadenado hay una idea muy interesante porque Prometeo dice, yo he visto a otra divinidad caer y entonces tú también vas a caer, ¿no? Entonces ahí ya empecé a elaborar la idea de lo del tiempo cíclico. O sea, digamos, esa sucesión de divinidades o de dinastías divinas frente a esa una especie de ciclo que se va repitiendo. Eh, entonces, después leía un autor que se llama Bernard que explicaba el mito de las edades. Bueno, eso está relacionado con el mito de Prometeo, porque cuando Prometeo es encadenado, depende de la variante, ¿no? Si es la de Hesíodo o si es la de Esquilo, pero bueno, o la de los poetas latinos, pero en cualquier caso siempre está relacionado eh, el mito de Prometeo, su castigo, con el inicio del mito de las edades, que también es un mito muy conocido, ¿no? Entonces hay un autor que se llama Bernard, de los años 70, que él explicaba esto también desde un punto de vista cíclico, porque decía, Hesíodo dice que va describiendo la degeneración de las edades. El mito de las edades es un mito degenerativo, ¿sí? Degenerativo desde lo moral. Y es un mito que, bueno, quizás en la exposición ahora salga, es muy predominantemente indoeuropeo, porque es verdad que el tiempo cíclico aparece en otras culturas, pero esa visión degenerativa y escalonada en edades, pues se da mucho en las culturas indoeuropeas. Si acaso ahora puedo poner ejemplo. Bien, entonces Hesíodo va describiendo estas edades y se ve que hay una degeneración desde la edad de oro a la edad de plata, etcétera, ¿no? Hasta la edad del hierro. Y finalmente dice, y la última edad, él no la nombra, pero dice, ya no me gustaría vivir en la última edad, sino o vivir antes o vivir después. Entonces dije, ah, claro, aquí está hablando de que hay una vuelta al principio, ¿no? Entonces, bueno, claro, algunos investigadores dicen que, bueno, es una vuelta, pero es sencillamente que vuelve y acaba, ¿no? Vuelve y acaba y ya está, ¿no? Y no hay ningún tiempo cíclico ni nada. Pero, bueno, después leía a Mircea Eliade, ¿no? Que habla del eterno retorno y habla de, y otros autores, porque no solamente lo ha estudiado Mircea Eliade, ¿no? Claro que las culturas antiguas tenían una fuerte relación con lo rural, una cosa que es muy evidente. Y que de alguna forma esto sí lo introduce Mircea Eliade, que las culturas antiguas tienen la necesidad de revivir un momento inicial que de alguna forma les define, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero bueno, esto es una charla divulgativa. Él dice que de alguna manera esas culturas antiguas requieren revivir ese momento de inicio y hacerlo de forma cíclica. Y esto está muy relacionado con las estaciones, porque cuando los pueblos antiguos están muy relacionados con lo rural, con las estaciones, con el cosmos, y ahí se va generando esta serie por ejemplo, de festividades que reviven un momento de inicio y que va repitiéndose. Entonces, yo puse en paralelo estas ideas antropológicas con lo que yo leía en la mitología griega, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo veía que quizás si eso de las edades, ¿no? Eso de que volvieran al mismo punto, ¿no? Que volvieran al principio, tenía que tener algún sentido. Y el único sentido que yo le veía era que estuviera dentro del marco, de este marco de tiempo cíclico. Entonces, pues también vi que esa idea de Prometeo, que la etimología lo relaciona con el ver antes, ¿no? Y yo decía, no, pro metheus, ¿no? De pro y manzano, que significa en griego aprender, ¿no? O saber. Yo decía, ¿y por qué sabe antes, no? Y leyendo el Prometeo encadenado decía, bueno, que sabe antes porque infiere de lo que ha visto lo que ocurrirá en el futuro. Entonces, de alguna forma, eso de que si esto ha sucedido hasta ahora, ha habido una serie de divinidades, de dinastías divinas que han caído, eso significa que la que está ahora va a volver a caer, ¿no? Y entonces, de nuevo, esa idea cíclica. Y bueno, eso me hacía sentido y quise ver
hasta qué punto pues, otros investigadores lo habían considerado, o si tenía sentido, o si se podía expandir. Y ahí vi que sí, que efectivamente había muchos investigadores que hablaban de que esto del tiempo cíclico había sido definitorio en Grecia y lo ponían en contradicción con el tiempo lineal cristiano. Porque bueno, sabemos que en el cristianismo hay un final de los tiempos o algo así, un juicio final, etcétera, ¿no? Eh, y eso me llevó a la idea de entender que, bueno, yo también había estudiado previamente en mi tesis lo que se llama el clasicismo heleno en tiempo romano, que es en la época eh, de Octavio Augusto, y hay una serie de intelectuales que hablan de que existe, digamos, o sea, ellos lo llevan esto a la historia. Citan a autores anteriores a ellos, como Polibio, que habla de que hay un ciclo de constituciones, ¿no? De constituciones que se van sucediendo de forma eterna, por decir así, eterna. Pero y que entonces también lo relacionan con Heródoto, ¿no? Que habla de que todo imperio tiene un auge y una caída, un auge y una caída, ¿no? Pero claro, estos autores griegos bajo el Imperio Romano, bajo el primer emperador, que es Octavio Augusto, decían que sí, que eso funcionaba, ese modelo cíclico funcionaba, pero que había de repente una necesidad de establecer un momento final, ¿no? O de llegar a una especie de conclusión. Es la idea de la aeterna urbs, ¿no? De la urbe eterna. Entonces, ahí hay como una tensión entre lo cíclico y lo lineal. Y entonces, bueno, eso, tradicionalmente se había hablado de que el tiempo anterior, o sea, el tiempo en Grecia era cíclico y posteriormente era lineal, con el cristianismo. Pero yo vi que esto no ocurría con el cristianismo, sino que venía preparándose previamente, como digo, en estos autores de época augustea. Y antes, porque ya, por ejemplo, Cicerón habla de la necesidad de que tiene que existir una especie de conclusión. Ya no habla de la eterna URSS, pero habla como de la república, de la eterna república, ¿no? Que tiene que haber una especie de conclusión a todo. A pesar de que él también es hijo de ese análisis cíclico aplicado a la historia, como se puede sacar de Polibio, por ejemplo. Mm, Y entonces, como digo, vi que ese tiempo lineal que se infiere del cristianismo tenía un recorrido previo y tenía una necesidad. Y entonces entendí mejor las ideas de Mircea Eliade, que decía que esto del tiempo cíclico y lineal es una tensión que, dependiendo de lo que busque la cultura, digamos, se decanta por uno u otro. Si tiene esa necesidad de rememorar un punto de partida todo el tiempo, pues será cíclico. Pero si de alguna forma tiene la necesidad de justificar el presente a toda costa, ¿no? Pues será más bien lineal. Y eso es justamente lo que pasaba en tiempos en tiempos ya de Cicerón, porque había una serie de guerras civiles, que había que se ve tanto en Cicerón como luego en Virgilio, una necesidad de establecer un final a eso, de salir de ese, hay que salir de ese ciclo, digamos, ¿no? Por decirlo así. Y hay que buscar una finalidad. Y eso se va desarrollando y como dice Dante, el cristianismo es posible porque el Imperio Romano impone ya una base, ya lo está preparando. Esto a su vez yo lo reflejé en un artículo, antes cuando empecé con esta idea, escribí un artículo sobre Prometeo, donde yo relacionaba el mito de Prometeo con un pasaje de la vida de Plutarco de Bruto, porque Bruto es el último que resiste al imperio, o sea, es el último republicano ante el imperio. Y hay un pasaje muy oscuro de Plutarco donde dice, y esto era así porque ya un nuevo Dios, esto lo dice, Plutarco no es un cristiano, pero bueno, ya en esa época existía ya la idea del monoteísmo, ¿no? Esa necesidad, ese monoteísmo a granel ya existía. Había como un nuevo Dios que imponía esta necesidad, ¿no? Entonces, Bruto se convierte, como de alguna forma Prometeo también, en el último representante de un orden anterior. Y por eso Dante pone en el infierno, pone a Bruto por un lado y a Judas, porque Bruto es el disidente del orden terrenal y Judas
es el disidente del orden celestial. Eh, y así es como se va apuntalando la necesidad de un tiempo lineal, ¿no? En el cristianismo, basándose en esa dualidad de las culturas, digamos, antiguas, que tenían esa necesidad de justificarse, pero basándose en la revitalización de un pasado frente a otras culturas que podemos decir que ya más modernas o que ya con el cristianismo se consagran de forma dogmática y que imponen esa necesidad lineal. Pero bueno, volviendo a lo del tiempo cíclico, esto para ver una panorámica de todo, ¿no? Pero volviendo al tiempo cíclico, yo vi ahí que sí, efectivamente, no era una cosa solo de Grecia, porque como decíamos, de dónde procede esto. Los investigadores siempre lo llevan a lo que decía de la observación de las estaciones. Las estaciones son cíclicas y hace falta una renovación. Eso es una cosa, digamos, biológica o no sé si biológica o antropológica, ¿no? También la observación de las estrellas. Entonces, yo vi que el poema de Hesíodo estaba todo basado en una especie de introducción a lo que es los días, ¿no? O sea, los trabajos y los días, ¿no? Donde todos son observaciones astronómicas para justificar el periodo de siembra, el periodo de trabajo, ¿no? Como un gran calendario. Y toda la teogonía se puede decir que es como una introducción a eso, una introducción a eso. Y la, la disputa que hay de tierras, la disputa que hay de tierras entre su hermano y él, ¿no? Es también de alguna forma un mito de sucesión. Eh, es también de alguna forma, está hablando de lo mismo. La sucesión o la polémica sucesoria, ¿no? Que pueden ser dos hermanos y llevándolo a un espectro más amplio son los dioses, ¿no? Y todo al final es una introducción a lo que es una descripción el periodo de siembra, el periodo de trabajo de la tierra, guiado por las estrellas, que son el calendario que ellos tenían, porque lo único que podían hacer era observar las estrellas. No es como en nuestra civilización donde todo está lleno de luces, ¿no? Y tenemos que basarnos en el GPS o en Internet para saber, ¿no? Y ellos veían en esa astronomía, veían una recurrencia, había una serie de alineaciones que se repetían, de sucesos que se repetían. Eso también apuntaba a la idea del tiempo cíclico. Entonces yo observaba, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa en Egipto? En Egipto es, digamos, el ejemplo más claro donde el mito de sucesión se revive cada año. Hay que volver, lo que decía Eliade, ¿no? Hay que volver a ese momento inicial de alguna forma celebrarlo cada año, ¿no? Celebrarlo cada año porque tiene relación con lo que para ellos era su sustento, que es la siembra. Porque el mito de sucesión en Egipto es el mito de Osiris, ¿no? Osiris muere cada año y revive, ¿no? O sea, hay un mito entre Set y él, ¿no? Y él revive, él es descuartizado, pero luego sus miembros, sus restos son reformados y otra vez revive. Y cuando revive es justamente cuando se celebra el mes de las inundaciones, que como se sabe, en Egipto es fundamental porque marca la temporada del limo, cuando se inundan los campos y entonces esa inundación hace que renazcan de nuevo. Por eso el mito de sucesión y está íntimamente relacionado con las estaciones, en el caso de Egipto de forma clara. Y al mismo tiempo con la astronomía, porque en Egipto él pone su calendario cada 1460 años se alineaba. Se alineaba porque no tenían días intercalares y entonces había periodos de 1460 años, que era cuando finalmente el orto helíaco de la estrella Sirio se alineaba justo con el mes de las inundaciones. Entonces, de alguna forma, eso generaba un ciclo cósmico también. Entonces, yo vi que de esa manera, y además Sirio son las lágrimas de Isis, que es la que reconfigura el cuerpo de Osiris. Entonces yo vi que en Egipto estaba perfectamente
combinado la astronomía, el periodo estacional de las estaciones y el mito de sucesión. Y a su vez, eh, otro, algo importantísimo para el tiempo cíclico, que también está asociado a las estaciones, es el periodo solar, ¿no? La descripción del Sol. Y en Egipto, el mito de solar es la barca de Ra. Entonces, y que se ve, como se dice en el libro de los muertos, que Ra y Osiris se vinculan porque Ra es Osiris, que muere, ¿no? Muere cada año y por eso hay una fiesta. Y cuando renace es Ra. Ra es cuando renace, ¿no? En ese sincretismo que se da muchas veces en Egipto. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de que todas estas ideas se repiten en diferentes culturas. Entonces yo vi que de alguna manera yo tenía la tradición hesiódica, donde existe, que es donde se pueden ver más ejemplos con otras culturas indoeuropeas, como sobre todo el mito de las edades, pero también vi que el tiempo cíclico en Grecia aparecía en la forma de una tradición más oscura, que es muy difícil de estudiar, que es el orcismo. Entonces, bueno, intenté ver qué es eso del orcismo, porque no tenía muchos conocimientos. Y en ese momento descubrí que las fuentes griegas, cuando hablaban de orcismo, se referían a que el mito de Orfeo fue el mito de Osiris. O sea que, digamos, decían, ¿no? Pues de una forma, hablando de una forma semimítica, que Orfeo fue a Egipto y lo que era el mito de Osiris lo convirtió en el mito de Dioniso. Porque Dioniso es la divinidad por antonomasia de los ritos órficos de Orfeo. Y efectivamente me di cuenta de que en muchas teogonías órficas, que son muy difíciles de estudiar porque todo está de forma muy fragmentaria en diferentes autores, hay que hacer una recopilación, pero todos los motivos que perfectamente aparecían en Egipto, como todo esto que he explicado, se daban se daban en el orfismo con otros nombres. Entonces, de alguna forma, elaboré la idea de que tenía que existir diferentes tradiciones que están ahí combinándose y que todas ellas se refieren al tiempo cíclico. Unas que tendrían un sentido, lo que yo decía, vertical, porque tendrían un origen indoeuropeo, a todas luces el mito de las edades, y otras que tendrían un origen horizontal, porque son ideas que aparecen en otras culturas no indoeuropeas, pero que de alguna forma algunas de ellas también podían ser indoeuropeas. Y entonces elaboré la hipótesis de que el orcismo fuera una especie de creación griega más o menos consciente, donde se dan de la mano muchas ideas que aparecen en culturas no indoeuropeas y por lo tanto que no eran, que no eran griegas eh, por antonomasia, sino que eran extranjerismos. Y que se habrían formado sobre todo a través de que Grecia empieza su expansión colonial. Por ejemplo, en Egipto, en el siglo VI se crea la colonia de Náucratis en el delta del Nilo y empieza a haber muchos contactos. Y ahí entran muchas ideas. Entonces, presumiblemente, este contacto, esta adaptación griega del mito siríaco en forma del mito órfico, seguramente derivaría de aquí. Pero a su vez vi que no solamente para entender el orcismo y los motivos cíclicos asociados al orcismo había que mirar a Egipto, sino que se daban en muchas otras culturas. Había muchas culturas asociadas, algunas de ellas literalmente o textualmente explicitadas por los autores griegos, como el caso de Egipto, como el caso de Tracia, pero otras que no se explicitaban o que se explicitaron mucho más tarde, cuando los neoplatónicos, como Damascio, en el siglo VI después de Cristo, estudiaron el orcismo. Y el propio Damascio explicó cómo el orcismo recogía ideas de muchas culturas no griegas.
Y bueno, eso es una parte de mi libro que está en desarrollo, espero terminar pronto, pero que creo que va a ser muy sustanciosa y que es algo compleja porque hay que entender motivos de diversas culturas. Em, Hay una idea muy interesante de la que habla Damascio, este Damascio, que es un gran estudioso del orfismo del siglo VI, que habla de la figura de Cronos, o sea, es decir, del tiempo, y le da lo asocia a Heracles y también lo asocia al Sol, porque el Sol, como decíamos, es un motivo predominantemente cíclico. Y habla de todas estas ideas de viaje del este al oeste, ¿no? De la, los 12 signos del zodíaco, perdón, las 12 pruebas de Heracles como los 12 signos, que son los 12 signos que el Sol en su recorrido anual eterno va describiendo, y como digo, lo asociaba a Cronos. Y este Cronos hablaba de él como una serpiente alada, ¿no? Como una serpiente alada con cabeza de león. Y yo decía, ¿y qué es esto de la serpiente alada con cabeza de león? Pues la serpiente, a su vez, aparece en muchísimas culturas del mundo asociadas a la ciclicidad, al, al tiempo cíclico, ¿no? De muy diversas maneras. Entonces, pues yo veía que ahí se daban en la mano muchos mitos diversos, pero que de alguna forma todos se referían a lo mismo. La serpiente una atribución cíclica, esto ha sido muy estudiado, incluso desde la psicología. Por esa hay un psicólogo que se llama Oakes, no sé muy bien cómo se pronuncia, que él decía que incluso esto venía hasta de los mamíferos. Yo no sé si esta teoría tendrá algún sentido, que desde antes de que el ser humano existiera, que existía digamos, ¿cómo se dice? Un miedo intrínseco a las serpientes por el veneno y a la vez las serpientes reptan, están cerca de la muerte, pero rejuvenecen porque mudan su piel y entonces son a la vez de muerte y resurrección. Esa dicotomía de muerte y resurrección es otro mito claramente cíclico, ¿no? Por eso siempre la serpiente aparece en relación a esto. Por eso Heracles, como decíamos, Cronos se asocia a Heracles, por lo de los 12 signos, etcétera. Y también dice, creo que es Damasio, no estoy seguro ahora si es Damasio u otro autor, que la serpiente es como las sinuosidades que Heracles Heracles como Sol va describiendo. Y entonces, pues, se van mezclando, ¿no? Como vemos, se van mezclando diferentes motivos. Digamos, la serpiente como muerte y resurrección, y también asociada ya al Sol, como son las sinuosidades del Sol. Y hay una fuente bizantina que nos habla de que en Mesopotamia la serpiente tenía, por un lado, los 6 signos y por el otro los otros 6, los 6 del zodíaco, ¿no? Representando los 12 signos del zodíaco y el ciclo solar. Entonces, y hay otros motivos, o sea, digamos que esta vinculación de la serpiente con la ciclicidad se da en otros episodios de forma un poco también diversa, ¿no? Pero bueno, yo veía que aquí se mezclaban cosas que de alguna manera no sabía hasta qué punto eran griegas, ¿no? Porque también Apolo, lo que decíamos antes de Osiris y Ra, que en Egipto se especializa Osiris como el sol que muere y Ra como el dios que nace. Y otra adaptación claramente del rito osiríaco de Osiris a Grecia, a través del orfismo, es que en muchas fuentes órficas se habla de que eh, Orfeo, cuando baja, hace la catábasis, la bajada al infierno, traiciona a Dioniso, ¿no? Y cuando vuelve como Apolo. Entonces, en la única cultura que yo conozco donde se da esa dualidad, ¿no? La catábasis es, de alguna forma, como decían los griegos, se llega al infierno por el recorrido solar, yendo hacia el oeste, la muerte del sol. Entonces, esa es la catábasis. Y luego se regenera como el sol. Entonces, si Dioniso está relacionado con el sol en forma de las estaciones, de Heracles, etcétera,
muere y luego renace en forma de Apolo, yo veía que el único precedente para eso era Egipto, ¿no? Y de alguna manera también se relacionaba con la observación de Nietzsche, de que, Dioniso representaba toda esa parte irracional, ¿no? Y Apolo de alguna forma representa pues lo que vemos, el panteón olimpio, que está relacionado con lo racional, con la luz y todo eso. Y aquí, pues, claro, se van dando diferentes símbolos, ¿no? Que se van mezclando. Pero, mm, como decía, claramente hay una... Los griegos de alguna forma eran muy lógicos, ¿no? Entonces, algunas cosas las atribuían a Hesíodo, o sea, o de alguna forma distinguían muy claramente lo que ellos consideraban propio, como lo que viene de Hesíodo, lo que viene de Homero, que de hecho eran los filósofos o los poetas que memorizaban, que basaban la paideia sobre ellos, ¿no? Su educación la basaban sobre ellos, que luego los estoicos, que son de las escuelas helenísticas, las que más defienden la tradición griega, consideraba que de Homero y de Hesíodo estaban todos los saberes ahí, ¿no? Estaban todos los saberes. Sin embargo, dejaban el orfismo como algo un poco separado. Y de hecho, siempre está relacionado con los secretos, con los misterios. ¿Y por qué? Pues porque pues, estudiándolo veía que es donde más se daban todas estas ideas que no estaban en Grecia o que no estaban de forma, digamos, clara y que tenían todos estos muchos paralelismos con otras culturas y, y que reunían motivos que de alguna forma resultaban repugnantes para los griegos, porque esto de la serpiente hay un, bueno, Robert Graves, ¿no? Explica, no es muy académico, pero él tiene una intuición muy interesante que habla de que la cultura indoeuropea en Grecia le llama los ofiónidas, ¿no? Office es serpiente, ¿no? Y que tendrían un rito a la serpiente. Y claro, ¿qué significa esto? En el Mahabharata hay una, bueno, que Gonzalo me corregirá, hay una matanza de serpientes, ¿no? O sea, digamos, y de alguna forma, no sé hasta qué punto el sistema de castas es de donde surge de ese episodio el sistema de castas, ¿no? Porque hacen una matanza de serpientes, ¿no? Hasta que finalmente dicen, no, no, por favor, ya basta, ¿no? Vamos a llevarnos bien, vale, nos llevamos bien, pero los brahmanes nos ponemos arriba y esto de las serpientes se pone abajo, ¿no? Entonces, esa idea que tenía Grace, y que bueno, hay más testimonios sobre esto, ¿eh? Esa idea de que la serpiente como algo que no es indoeuropeo, ¿no? Y que de alguna forma define a los que estaban antes de los indoeuropeos. La serpiente es un motivo antiquísimo, es un motivo cíclico que define la cosmovisión de muchos pueblos antiguos porque está relacionado con lo solar, porque está relacionado con la muerte y resurrección, porque está relacionado con las estaciones, pero que de alguna forma los griegos veían repugnante. Recordemos el mito de Apolo, ¿no? Apolo llega y él mata a la serpiente Pitón, usurpa el puesto de la serpiente Pitón. Eh, y si no recuerdo mal, también hay Ofión, bueno, eso, ¿no? Usurpa el puesto de la serpiente Pitón y se pone precisamente Apolo, ¿eh? Volvemos otra vez a Nietzsche, ¿no? Y en el Mahabharata existe esa matanza de serpientes, y entonces los brahmanes son ellos los que ahora dominan, ¿no? Y las serpientes quedan por abajo. Eh, pero yo, de alguna forma veía que en las culturas indoeuropeas había esta repugnancia hacia la serpiente. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto, no? Porque al final la serpiente es como se ha explicado desde la psicología un motivo que es antropológico, que es universal, porque hay serpientes también incluso en América. La serpiente emplumada es otro motivo cíclico, ¿no? Y en China aparece en todos lados, ¿no? Pues bueno, yo pensaba que hay motivos antropológicos, todo esto de todas las culturas observan las estaciones, todas las culturas observan las estrellas, todas las culturas tienen la necesidad que decía Eliade de revivir un momento de iniciación, ¿no? De revivirlo cada año y hacer festividades cíclicas, ¿no?
donde celebren la muerte y resurrección de un dios o la muerte y resurrección de una figura fundacional, pero cada uno tiene una especialización distinta. En Egipto no tienen esa repugnancia hacia las serpientes, porque la serpiente incluso se convierte en un símbolo faraónico, que aparecen las cobras como símbolo de unión entre el reino del Bajo Egipto y del Alto Egipto, ¿no? Eh, y también dice en el libro de los muertos, si no recuerdo mal, creo que es en el libro de los muertos, se dice que el faraón, porque el viaje de Ra, de la barca de Ra, representa también el faraón, ¿no? El faraón como Ra, de alguna forma, que sale de la boca de la serpiente, ¿no? Y entra por su cola. O sea, porque la serpiente refleja esa muerte y resurrección, ¿no? Y en Egipto, por lo tanto, no tienen esa repugnancia. Entonces yo veía ahí que de alguna manera cada civilización necesita especializarse y aunque todas puedan tener, o muchas de ellas puedan tener un entendimiento cíclico, necesitan distinguirse, ¿no? Tendría que pensar por qué de esta manera, ¿no? Vuelvo al episodio de los brahmanes haciendo una matanza de serpientes hasta que se cansan y las dejan como la última, como una especie de símbolo de la última casta. Pues de alguna manera ellos quizá el orfismo no es una recopilación de motivos extranjeros, sino de motivos que eran muy antiguos, muy antiguos, muy antiguos en todas las culturas, pero que los indoeuropeos de alguna forma quisieron distinguirse y terminaron desarrollando una especie de tabú hacia algo que también era propio de ellos. Y entonces empezaron a verlo como algo extranjero, cuando de alguna manera estaría también dentro de ellos, ¿no? Porque ya se han hecho estudios, como digo, ¿no? Que es algo casi de los animales, casi de los homínidos, ese odio y a la vez fascinación por la serpiente. Entonces yo esto solamente podía explicarlo de alguna forma con una especialización. Y eso también me permitía establecer e introducir el método comparativo. No quedarme en el análisis de Mircea Eliade, que lo que le interesa es pues sacar ideas antropológicas, ideas antropológicas. No, yo quería ir un poco más allá, quería de alguna forma establecer una comparativa y establecer una taxonomía y decir, bueno, vale, todo esto son motivos universales, es verdad que aparecen serpientes cíclicas en todo el mundo, pero hay algo que define a cada tronco o a cada familia y los indoeuropeos todo apunta a que sentían esa repugnancia hacia la serpiente, por ejemplo, por poner este ejemplo, y desarrollaron otros motivos y otras mitologías, y lo que estaba asociado a la serpiente lo dejaron en la cápsula de lo mistérico, de lo secreto. Y las ideas, cuando empezaron a expandirse marítimamente y entraban en contacto con algunas culturas que reflejaban eso que ellos, por lo que sentían repugnancia, lo dejaban ahí, le daban esa cápsula, le vamos a llamar a esto órfico. Este es el orfismo. Y tiene una gran componente, como yo decía, de Egipto. Pero bueno, es que Egipto es la cultura de su entorno que mejor está definida. Pero bueno, hay serpientes y hay cosas de esas en muchas culturas del entorno. En Mesopotamia también. Pero a todo esto le vamos a llamar órfico. Pero nosotros vamos a basar nuestra educación en lo que es realmente griego, ¿no? En Hesíodo y en Homero. Y en ese sentido, por eso vemos la concepción cíclica con motivos que a ellos no les repugnaban tanto o que consideraban más propios suyos. Y de hecho lo es, porque, como decía, el mito de las edades, pues en el sentido de una degeneración que luego vuelve, ¿no? Y que se produce un ciclo, eso solo aparece que yo sepa, pero vamos, casi seguro, en culturas indoeuropeas. La tenemos en Irán con el árbol, que cada rama es una edad y tiene también la edad de los metales y son degenerativas. Aparece en Voluspa y en la Edda prosaica, donde se habla de que antes del Ragnarok habrá una edad del lobo y una edad de no sé qué, ¿no? Y va cada vez degenerándose. Ocurre en la India y en la India es donde más se ve esa ciclicidad y donde más explícitamente esa ciclicidad es un eterno retorno, que decía Mircea Eliade. Ahí donde se ve mejor.
y ahí es la Kali Yuga, que es la última, ¿no? El Treta Yuga, etcétera, se llaman los yugas, las edades. Entonces, y así estructurado, ¿no? Entonces, pues bueno, ya concluyendo, esta idea de la ciclicidad tiene un origen antropológico que se puede ver en la necesidad del ciclo de de observar el ciclo de las estaciones, las recurrencias astronómicas. Tiene esta base antropológica, pero cada cultura la especializa de una forma diferente, ¿no? Eh, He usado mucho el ejemplo de la serpiente, vuelvo a él. Tiene ese origen que parece que es psicológico, que viene de la asociación con la muerte y a la vez con el rejuvenecer de la serpiente, y eso puede ser universal, bueno, de hecho es universal, porque aparece en casi todo el planeta, pero digamos cada cultura, y aquí esto es lo que nos interesa, porque mi libro es sobre Grecia, básicamente, pues cada cultura o cada familia necesita especializarse, y se especializaron así, en este caso, ¿no? Y desarrollan sus propios mitos para explicar lo que es universal, lo que es antropológico, en ese sentido, pues el mito de las edades. Y, y entonces, pues, reivindico a Eliade, ¿no? Y digo que sí, que efectivamente hay un momento donde se requiere basar una sociedad en revivir un periodo de forma cíclica, pero hay otros momentos históricos donde lo que se requiere es una linealidad, incluso aunque de alguna forma se reconozca esa ciclicidad previa y se diga, sí, hasta ahora todas las poleis y todos los imperios han caído, han tenido un auge y una caída, un auge y una caída, ¿no? Y Heródoto, y reconocemos lo que decía Heródoto, que todo tiene un proceso y un ciclo, etcétera. Pero necesitamos ahora un fin. Y entonces surge la idea de la eterna urbs. Y luego el cristianismo lo lleva más allá y crea un dogma a partir de ello. Aquí, bueno, aquí se podría discutir mucho por qué, etcétera, ¿no? Pero digamos que las sociedades somos así y tenemos esa tensión entre lo cíclico y lo lineal. Y bueno, ahora estamos, supongo, en un periodo lineal con la idea esta de Fukuyama, si no recuerdo mal, del fin de la historia, pero ahora parece que estamos rompiendo eso, ¿no? Y bueno, ahora veremos qué pasa, ¿no? Yo creo en un periodo de transición. Y bueno, pues nada, con esto termino y muchas gracias por invitarme y espero que esta conferencia sea de alguna utilidad. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy buena. Muchas gracias, Rafael. Sí, ha estado muy bien. Pues nada. No sé si tiene alguna pregunta, Aleix, ¿no? Así alguna Sí, una yo tengo reflexión muchas, bueno, me ha encantado y hay muchas cosas, más pero psicológica, sobre ¿no? todo Más bien, más bien lo para romper que... el hielo, ¿no? Como dices, Sí, ¿no? sí, lo primero que me queda, lo que más me ha gustado, quizá, es esta, no solamente la cuestión de la ciclicidad por oposición a la concepción lineal, sino la forma como esto se plasma en choques entre, digamos, entre grupos o entre clases dominantes, desde el mito de Prometeo, que obviamente no se trata de un texto histórico o de un evento histórico, pero representa una idea. Y cuando citaste, no sé si es un pasaje del Prometeo encadenado, cuando dice que he visto a otros caer. Es decir, la persona que conoce la ciclicidad del tiempo es desterrada por aquellos que tienen un interés en defender la linealidad del tiempo. Y esto se ve ya en este mito, pero luego se ve de forma recurrente. Yo también estaba pensando, bueno, luego has puesto de manifiesto lo que pasó en tiempos de Augusto. Luego con el cristianismo, obviamente una doctrina que intenta ser universal, etcétera, etcétera, pues necesita también promover una linealidad. Y luego en tiempos pues, más recientes, luego pues, estaría Hegel en su momento, Fukuyama, que es una nueva versión, y ahora es claro, estamos en un momento de crisis de este mito otra vez, pero bueno, no sé, esto es la parte que más me ha interesado, aunque mi pregunta, si tengo que hacer alguna, esto es una pregunta que tengo en general, pero te la querría preguntar a ti para ver cómo lo ves. Yo normalmente tengo una especie de como de alergia
a la hipóstasis, ¿no? Es decir, tal cultura hizo tal o pensó, decidió tal. Esto normalmente cuando entramos en la propia, lo que nosotros llamamos una cultura normalmente, pues es justamente esta tensión. Sí, entonces, cuando hablamos de culturas antiguas, al menos en las históricas, ¿no? No prehistóricas, nos basamos en fuentes. Pero cuando hablamos de mitos y sobre todo en la mitología comparada, por mis conocimientos muy básicos de estudioso de la filología antigua, lo que veo es que muchas veces se comparan, por ejemplo, yo cuando hacía clásicas se comparaba, pues, hacíamos mitología griega, pero también se hablaba de la rama dorada, de tal. Claro, estos son relatos de un antropólogo que se ha ido a una tribu, no sé qué, se compara con mitos. Entonces, las fuentes son muy diferentes. Una puede ser un relato oral de una persona del siglo XIX que se encuentra con una cultura ajena que ni conoce. Otro es un texto de un autor griego. Otros son otro texto del mismo mito de otro autor griego. Entonces, yo veo que hay un problema en las fuentes para determinar qué significa un mito y cómo podemos superponer el mito. Es decir, los griegos creían en tal mito basándonos en algunas fuentes, o los romanos o quienes fueran. Entonces, ¿cómo ves tú el problema de las fuentes? Es decir, ¿cómo tratas las fuentes para conocer si una cultura de qué estamos hablando? Por ejemplo, en el caso de la India, evidentemente los brahmanes tienen su versión de la historia, hay otras fuentes, menos, pero que te contarán otra versión de la historia, luego hay todo lo que ha desaparecido. Pero existe este conflicto, yo creo, a la hora de hablar de mitos, que es una especie de entidad muy, ¿cómo decirlo? Muy etérea, ¿no? Cuando estamos hablando, en el fondo estamos hablando de fuentes escritas, que no es el propio mito. El mito se deriva de lo que entendemos que era una creencia popular o general, si es que esto podía existir. Bueno, más o menos creo que ha quedado clara la duda. ¿Cómo lo ves? Y Un no, segundo eso, que quiero también así un poco comentar un poco quiero hacer digamos una paráfrasis a la propia pregunta de Alex, ¿no? También por entenderla yo bien, ¿no? No sé si la cuestión va un poco por el hecho de que no son, digamos, todas las culturas como homogéneas, sino que dentro de cada cultura también se dan las propias tensiones y a veces la fuente escrita ya es, digamos, una imposición de una versión interna de la propia cultura sobre otras que también podían existir, pero que al ser una puesta por escrito, digamos, desplaza a las otras y hasta que a lo mejor no han podido, eh, no han podido quedar a la posteridad, ¿no? No han podido quedar a la posteridad, bueno, no nos han quedado esos restos, pero que podían haber existido y el hecho de que haya una escrita muchas veces nos lleva a pensar que era la única, pero a lo mejor quizás era solo una de todas las que había dentro de esa cultura, ¿no? ¿Va por ahí la pregunta? Sí, esto por un lado, que yo creo que de hecho Rafael está en la línea de intentar explicar el porqué de estas tensiones, incluso dentro de una propia cultura se acaba resolviendo una tensión en un mito que es muy complejo y que incorpora las dos partes, algo así, por lo que he podido No, entender. sí, Pero sí. sí, también la disparidad de las fuentes, ¿no? A veces puede ser un poema que es una obra artística, yo qué sé, si cogemos a no, Ovidio, obviamente tiene que partir de algo, tiene que haber algo anterior, pero es una obra artística, o puede ser algo que Herodoto hubiera oído en un mercado de alguien que decía algo de los, yo qué sé, de los licios o de alguien del Oriente Medio. Entonces, este tipo de fuentes son muy dispares a nivel de autoridad, pero no tenemos más remedio que utilizarlas todas como fuentes para hablar de esto que llamamos mitología, ¿no? no, Sí, no, o sea, yo eso lo pienso siempre cuando digo, a ver, cuando estamos ahora en esta cultura, pues cada uno piensa distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos, cómo tenemos narices de decir, no, la cultura del no sé qué pensaba así, pero si ni siquiera en esta cultura pensamos todos igual, ¿no? Y efectivamente, en la fuente, por ejemplo, para estudiar el orcismo, tenemos el papiro de Derbeni, que es del siglo IV antes de Cristo, y tenemos las tablillas de Olbia y de Turio, que son súper breves, y luego tenemos a los neoplatónicos, que hacen una versión totalmente tardía, mezclándolo con todo, ¿no? Y a los cristianos, que meten ahí lo suyo, ¿no? Entonces, claro, yo eso, y siempre he tenido este problema, ¿no? De hecho, si tú lees mi libro, es como un collage, ¿no? Y en las no sé qué dice esto, y el no sé quién dice lo otro, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Pero claro, digamos, yo me baso en que la filología es como una ruina, yo trato con ruinas. Entonces,
es como la diferencia entre estudiar arquitectura moderna, que está todo construido, ¿no? Y tenemos los planos y tenemos, incluso podemos entrevistar a los arquitectos que lo hicieron, ¿no? Y si nos vamos a estudiar la arquitectura de tiempos inmemoriales, ¿no? De los megalitos. Y los megalitos, y no sabemos ni quién lo construyó, ni qué sentido tenía. Y están medio rotos, no sabemos. Y entonces, pues claro, pero digamos que hay que enfrentarse a eso, o yo me enfrento a eso y digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Tendrá que tener algún sentido, alguna ordenación? ¿Se puede establecer un modelo? Claro, el modelo tiene problemas de que caes en la obsesión del propio modelo y ahora niegas la realidad para salvar a tu modelo, y eso no puede ser. Pero siempre hay conexiones, ¿no? Y entonces hay un autor en el siglo IV que dice una cosa, pero que es totalmente coherente con el papiro de Derbeni. Y es que lo aclara perfectamente. Y tú dices, bueno, no será Goyuna, será gallina, ¿no? No será Goyuna lo que pone ahí. Es decir, hay una coherencia. Al final, anda como un pato y hace cuatro. No sé, quizás sea un pato, ¿no? No es seguro absolutamente, no, pero digamos es lo único que podemos hacer, ¿no? Ojalá yo siempre sueño con que encuentro el papiro de Derbeni completo, ¿no? Y que encuentro la teogonía de donde el papiro de Derbeni hizo un resumen, ¿no? Y que encuentro otros testimonios que se han perdido desgraciadamente y que seguro que nos dicen todo, ¿no? Pero al final es que es lo que tenemos, ¿no? Y entonces, pues claro, hay que ponerlo siempre en barbecho y no estar nunca, y estar abierto a que a lo mejor estoy completamente equivocado, ¿no? Que a lo mejor mañana encuentran un testimonio que echa para atrás todo lo que digo, pero la alternativa, como yo siempre digo, es no hacer nada. Y entonces, pues bueno, digamos que hay que superar la angustia de la muerte, ¿no? Y hacer algo con los testimonios que la arruina y los, como decía ese Cumo, ¿no? Textos y monumentos, ¿no? Pues con los textos y monumentos, aunque estén fragmentarios, hay que sacar algo. Y no sé, yo creo que hay que ser un poco humilde. A lo mejor en la exposición he sido muy vehemente o he querido simplificar un poco también, ¿no? Pero, claro, las culturas son muy complejas. De hecho, el tiempo cíclico parece sigue manteniéndose bajo Roma, hay mucho tiempo, ¿no? Y se celebra Heracles como los 12 trabajos como los 12 signos del zodíaco, eso sigue en Roma mucho tiempo. Que no es como el paso de una cosa a la otra, ¿no? Digamos que queremos dar una explicación, que podría ser una explicación y ya está, sin pretender que eso es algo absoluto ni nada. Porque, por ejemplo, bueno, yo de hecho no creo que haya sobresimplificado, ni mucho menos. La exposición ha sido buenísima, incluso para ser una tertulia amistosa y sin ser un acto académico. Pero una de las dudas que también me he quedado, no dudas, sino es algo que yo creo que justamente es lo que me interesa de tu libro, que por eso lo leeré. Claro, existe, por ejemplo, incluso dentro de lo que podríamos llamar también simplificando la tradición cristiana, ¿no? Si incluimos tanto, y digamos, la cristiandad católica, la más cercana, incluso la de hoy. Incluimos tanto la doctrina de las élites y de los padres de la iglesia adelante y de todo el dogma a las prácticas, digamos, más populares. Si tiene algo. Claro, las prácticas populares, cuando hablabas de la repetición, ¿no? Del mito con la celebración de un origen, tal, pues desde la Navidad, etcétera, etcétera, todas las fiestas que tenemos en España cada dos por tres, en esto sí que no nos supera nadie, pues de algún modo es una cultura más bien de corte popular que está asociada a ciertos mitos. Incluso si vamos más al presente, pues el Día de la Constitución, pues se celebra el inicio de un ciclo político que teóricamente tiene que ser lineal, aunque se celebra de forma regular, ¿no? O sea, en teoría se estableció una constitución que tiene que ser eterna, teóricamente, pero esto choca contra el propio instinto de saber que es algo, ¿no? que se tiene que renovar cada año, ¿no? Los que amenazan el régimen de la Constitución, tal, y quieren acabar con este reino que tendría que durar eternamente, etcétera, etcétera. Entonces, hay como una tensión interna en la que pueden convivir la concepción lineal y la cíclica, no sin tensión, pero intentando resolver el problema continuamente a través de mitos, etcétera, etcétera. Esto más o menos es lo que he entendido de tu. ¿Va por ahí más o menos? Sí, es que es el mito de Atum, que es como el todo, pero luego se divide y luego se descompone, ¿no?
y entonces luego vuelve otra vez, ¿no? A ser lo mismo, ¿no? O sea, entonces es como es lineal y cíclico al mismo tiempo, porque es lineal porque es eterno, pero es cíclico porque se descompone y luego se reabsorbe, ¿no? Entonces el mito de Atum lo define perfectamente, o sea, sí, hay como una tensión, no es totalmente cíclico o totalmente lineal, ahí existe esa tensión entre, y se puede dar dentro de una cultura y hay cosas que son a la vez cíclicas y son lineales, por ejemplo, en el bundaísmo tiene muchos elementos que se pueden considerar que son cíclicos, porque están, bueno, en el bundaísmo y en otros textos de la época, porque ahí están lo de las edades y entonces hay una destrucción y luego una vuelta al inicio, pero ellos hablan de un final de la historia. Entonces, pero se basan en motivos que son cíclicos también, pero sobreponen lo lineal. Y lo que tú has explicado del ejemplo de la Constitución, ¿no? Que tiene que ser la Constitución para siempre, ¿no? La Constitución americana, cuantos más años mejor, ¿no? Pues eso sí, claro. Y además es una constitución, se supone que su valor es que sea para siempre, ¿sabes? Pero al mismo tiempo se hace esa afectividad, sí. Yo creo que lo más sincero, más honesto es entenderlo como una tensión que se da incluso dentro de la misma cultura y que no necesariamente tiene que ser una contradicción, ¿no? Sí, pero Gonzalo, no bueno. sé si... Interesante. Bueno, yo quería comentar así un par de cuestiones, ¿no? Una era, bueno, en relación a esto que comentaba Ley es que lo de la Constitución es un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque, claro, realmente ahí se da lo que comentaba, ¿no? Rafael, de la necesidad de cómo actualizar, ¿no? Actualizar ese sentimiento de comunidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que, digamos, la formalidad política pretende, ¿no? Pretende ser eterna, como que la gente necesita reactualizar, ¿no? El recuerdo de que esto está ahí y por eso hay que celebrarla una y otra vez al tiempo, aunque la ley se hizo una vez y para siempre, ¿no? No se redactó una vez y ya no, ¿no? Pero sin embargo hay como que se siente que la sociedad necesita reactualizar, ¿no? Reactualizar ese sentimiento de pertenecer, de estar, ¿no? De pertenecer a ese orden político, ¿no? A ese orden político. Eso es lo que comentaba también, ¿no? Rafael, cuando citaba a Eliade y tal, ¿no? Esa necesidad de los pueblos de tener que actualizar su cultura, ¿no? Repitiendo una y otra vez las cosas porque de algún modo, ¿no? Mm, re- eso, ¿no? Actualizan o vuelven a sentirse parte de esa comunidad, ¿no? A través de esas fiestas que le dan sentido a sí mismos, ¿no? Eh, y luego, ¿no? También, ¿no? Me parece así muy interesante, ¿no? El tema de lo del cristianismo, ¿no? Cómo, ¿no? También, ¿no? Siguiendo un poco la fuente que citaba de Nietzsche, ¿no? También Nietzsche decía, ¿no? De que así un poco, ¿no? En este estilo así que tiene nietzscheano tan especial, ¿no? Decía, ¿no? Que la mayor conspiración que hizo el cristianismo contra la cultura clásica fue, bueno, en verdad, según él hubo muchas, ¿no? Pero una de las principales es el cambiar, ¿no? El modelo cíclico por un modelo lineal y poner a Jesús en el centro, ¿no? Como el centro y decir lo que hubo antes de Jesús es antes de Cristo, ¿no? Lo que hubo antes de que en el momento y utilizar la biografía de Jesús como el punto cero, ¿no? Punto cero antes del cual ya definimos antes de Cristo y después del cual después de Cristo, ¿no? Ya tenemos un calendario en función a, ¿no? En función a la biografía de Cristo, ¿no? Y ya a partir de ahí ya todo el tiempo, ¿no? Pasa a ser definido por Cristo, que es evidentemente, ¿no? Claro, la figura central del cristianismo. En cuanto el cristianismo oficializa esto, digamos que ya todo lo demás está superpuesto a esta idea, ¿no? A pesar de que luego se vaya celebrando la Navidad y demás, ¿no? Pero esa, según Nietzsche, era una de las mayores conspiraciones, ¿no? Que hizo el cristianismo contra la historia. No sé así, ¿no? Que tienes para comentar de esto, pero me parece también interesante, ¿no? Como eso no es original del cristianismo que comentabas, que ya hubo, ya en los tiempos del Imperio Romano, con estas ideas de la Roma eterna y tal, ¿no? Ya de algún modo se está apuntando a una conclusión, ¿no? A una especie de conclusión. Está el famoso ¿no? Verso de Virgilio, ¿no? Donde dice esto de tu regere populos o romane memento paquique imponere morem, ¿no? Esto de, recuerda tu romano, ¿no? Imponer,
regir al resto de pueblos e imponer la paz, ¿no? Imponer la costumbre, imponer las costumbres sobre la paz, ¿no? De algún modo hay un imperativo ahí, ¿no? Hacia los romanos, ¿no? De que ellos tienen que regir sobre el resto de los pueblos imponiendo las costumbres, imponiendo un orden, ¿no? Un orden de paz, ¿no? Ahí, ¿no? Y bueno, de algún modo ahí también hay un ortograma imperial, ¿no? Como dirían los gustabonistas, ¿no? Hay como un ortograma imperial que se pretende eterno, ¿no? Se pretende eterno y está ya dentro de la Eneida, ¿no? Que no deja de ser la Eneida, ¿no? La manifestación literaria de ese programa imperial, ¿no? Es un programa imperial, ¿no? No deja de tener esa otra, ¿no? Esa otra lectura. Bueno, no sé así un poco qué puedes, por hacer un coloquio, ¿no? Así un poco sobre estas cuestiones. Claro, es Y que yo luego, creo que existe siempre la necesidad de dar una respuesta a estas cosas, ¿no? O sea, porque después estaba pensando bueno, en Marx, ¿no? Que decía, sí, hay como una, no sé, el socialismo como una especie de síntesis ya al final, ¿no? O sea, ya el socialismo, y después del socialismo, ¿qué? No, ya está, el socialismo se acabó. Bueno, pero el socialismo. Y entonces se quedan ahí, ¿no? Entonces, pero claro, y otra vez, ¿no? Y los países socialistas pues también hacían la vida y también celebraban el Día de Independencia o el Día de la Revolución. y corría el Lo que tiempo sí, también, ¿no? No es que se acababa la historia para se siempre, sino que acababa, ¿no? Y lo el de tiempo seguía Fukuyama, corriendo, ¿no? el fin de la ideología, se acabó todo, ¿no? ¿No? Y yo cuando era adolescente tenía esa idea de que cuando sea no sé qué, ya se acaba todo, ¿no? Cuando seas no sé qué, pues cuando seas profesor o lo que sea, también vas a tener que luchar, en fin, no sé, claro, yo creo que esto surge de necesidades muy básicas del ser humano. Como decía Gustavo Bueno, ¿no? Gustavo Bueno decía que todos somos filósofos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos necesitamos una visión de la vida, de la muerte, del devenir. Las preguntas filosóficas son preguntas de niños, no son preguntas de filósofos, sino son preguntas de todos los seres humanos. Porque Gustavo Bueno decía, hay malos filósofos y buenos filósofos, hay filósofos incoherentes, ¿sí? Y claro, el filósofo es el que crea un sistema perfecto, ¿no? El sistema de Hegel, que se supone que es perfecto. Todo lo que se puede pensar es el sistema perfecto. Pero claro que yo creo que es eso, ¿no? Que son preguntas que son necesidades, ¿no? Y por eso yo, cuando era más chico, leía sobre el mito de Prometeo y decía, bueno, pero es que aquí hay cosas que sobreceden Grecia, ¿no? Que tengo que entender otras culturas para poder comprenderlas. Y luego el hombre griego, pues, intenta simplificar, ¿no? O intenta clasificar, ¿no? Y entiende lo que es propio y lo que es externo, ¿no? Y hace ahí una especie de solución de compromiso con todo ello. Porque al final, ellos también necesitaban dar respuestas a cosas, ¿no? Y entonces en Atenas necesitaban dar respuestas a cosas. Y después sabemos que autores que se reivindican en la cultura ateniense eran órficos. Por ejemplo, Píndaro tiene muchas cosas órficas. Yo he recogido justamente un pasaje que habla de Heracles, donde recojo que hay una identificación con Cronos y hay una identificación entre Cronos y Cronos, que es una cosa órfica, ¿no? Entonces había mucho órfico de closet, había mucho órfico de closet, ¿no? Y entonces, pues claro, de alguna forma, cada civilización necesita dar respuesta a estas cosas, pero hay algunas respuestas que en un momento determinado se convierten en hegemónicas y otras cosas que pasan a la clandestinidad. Por ejemplo, con los papiros mágicos de Egipto, ¿no? Que mucha de la tradición egipcia, de la religión egipcia, pasan a los papiros mágicos y son ahí, se mezclan con la magia, ¿no? En época cristiana, ¿no? Y se mezclan con la alquimia y tal, ¿no? Porque en un momento determinado, en Egipto, el cristianismo era hegemónico y lo otro era el clandestino, pero al final eran lo mismo, porque las dos cosas intentaban dar respuestas, ¿no? Pero que es eso, que yo creo que al final son cosas que al final el ser humano, otra vez, vuelvo a Gustavo Bueno, ¿no? Los cerebros de todos los seres humanos en cualquier época son iguales, ¿no? Y en época paleolítica era lo mismo también, o sea, igual que nosotros, ¿no? Así que hacían cosas bellísimas en el paleolítico, ¿no? Para Altamira y al final, pues eso, es una forma de vencer a la muerte, como lo de los epicúreos y los estoicos, ¿no? Ambos se basan en respuestas de la angustia de la muerte. Los estoicos eran grandes estudiosos de esto del tiempo cíclico, la palingénesis y la espirosis, por cierto. Y, pero bueno, eso intentaron, ¿no? Intentaron dar una respuesta, como decía Alex, ¿no? Que es verdad que no todas las culturas no son un reloj suizo, ¿no?
las culturas tienen todas esas tensiones internas, ¿no? Pero de repente hay algunas escuelas como los estoicos que intentan, que todo esto es muy fragmentario, por cierto, porque la filosofía estoica está muy fragmentaria. Yo tengo algunos artículos sobre el estoicismo y yo intento demostrar que sí que había detrás un sistema, que no era solo, y el sistema estoico era en la esfera moral como Hegel, en la esfera moral, en la esfera de la filosofía de la historia, de la geografía, de todo, de la física, y todo intentaba ser coherente. Y en determinados momentos, pues eso, hay gente como que intenta ver, a ver, que esto sea coherente, pero no podemos pensar que todas las culturas son coherentes y ahí tenemos de todo, ¿no? Y lo que nos ha llegado, pues, como decía Gonzalo, son trozos de cosas que ahora a su vez viene aquí y esto lo transmite y lo cambia y demás, ¿no? Y lo único que podemos hacer es encontrar una suerte de coherencia en ello y a ver si después entendemos un poco mejor nuestra propia vida y somos como Gustavo Bueno, buenos filósofos y no solo filósofos incoherentes. Un par de cosas breves, una un comentario y otra es una pregunta, por fin una auténtica pregunta, ¿no? El comentario es un poco de también, ¿no? Como esto que comentábamos también, ¿no? De cómo hay ideas, ¿no? Que están digamos, en la cultura general y se van, ¿no? Y es como unas premisas culturales que luego se van, ¿no? Se van actualizando en la filosofía o en la literatura pero que ya vienen de antes, ¿no? Como tú mismo trazabas, ¿no? ¿no? Los orígenes del tiempo cíclico, del tiempo lineal, cómo podían venir de atrás, ¿no? Claro, esto también nos lleva a pensar, ¿no? A cómo definir el tiempo, ¿no? Porque ya tiempo lineal o cíclico ya utiliza unas metáforas que es una línea, ¿no? O un círculo, ¿no? Y como son figuras así, ¿no? Unas figuras que utilizamos de manera un tanto así, ¿no? Referencial, ¿no? Para poder medir el tiempo de algún modo ahí y según, ¿no? Y según se opte por una u otra, también eso puede tener consecuencias, ¿no? A la hora de tal. Hay un libro muy interesante a este respecto, ¿no? De Francis McDonald Comfort, de la religión a de la religión a la filosofía, From Religion to Philosophy, a Studying the Origin of Western Speculation, un libro realmente muy, muy interesante, lo recomiendo su lectura muy encarecidamente, que habla de cómo, ¿no? Además, se queda en Grecia, ¿no? Se queda un poco en Grecia, aunque la primera parte también toca un poco aquí y allá, ¿no? Culturas y tal, ¿no? En principio está centrada a Grecia y habla de cómo, ¿no? De cómo hay una tensión, esta tensión cíclica y lineal en, en, en la cultura griega y cómo una u otra no ha podido influir a los distintos presocráticos, ¿no? A los distintos presocráticos que si ellos ¿no? Estaban más influenciados por una premisa o por otra. Por ejemplo, y habla de que esto ya viene de antiguo, ¿no? Habla de que, por ejemplo, hay como él divide, ¿no? Estas premisas en dos grandes líneas, ¿no? Una tradición, digamos, sí, más lineal, otra más cíclica, que sería una línea mistérica y otra como más racional, ¿no? Y que esta la remonta a premisas de cómo concebir, ¿no? El destino también, que es otra cosa, ¿no? De a ver cómo se define el destino y siempre hay que buscar elementos referenciales, ¿no? Y habla de cómo el destino, digamos, como Moira, ¿no? La Moira, ¿no? Moira, la palabra esta Moira como destino que en principio significaba lote y como que hace referencia como a la porción, ¿no? Al trozo de tierra que le corresponde a cada uno, ¿no? Y que luego, bueno, se va más o menos abstrayendo, ¿no? Y es como el lote que te corresponde, que le corresponde a cada uno como función dentro de la sociedad o dentro de la familia, dentro de tal. Y ahí a un modo un poco, ¿no? Es como una suerte así como de suadharma, ¿no? Hablando en términos indios, ¿no? Como lo que ¿no? El dharma que le corresponde a cada uno, ¿no? Como un lote, ¿no? Pero claro, el lote nos remite a una metáfora espacial, ¿no? Espacial, de que nosotros estamos circunscritos ¿no? a un espacio dentro del cual podemos dentro del cual es como podemos actuar, ¿no? Podemos desarrollarnos, etcétera, pero si cruzamos la línea de nuestro lote, pues eso puede tener consecuencias, ¿no? Y ahí donde viene la oposición que hace Confort entre nomos y némesis, ¿no? Entre que nomos, digamos, son como el conjunto de normas que permiten el desarrollo dentro de un lote dado, ¿no? Pero si uno cruza los límites del lote que le viene dado, la naturaleza como que te castiga por ello y ahí viene como una némesis, ¿no? Porque tú estás transgrediendo los límites que te ha tocado y como incluso esta concepción, digamos, espacial
de entender el cosmos, el destino y la cosmología, está ya en los propios dioses olímpicos cuando dividen, ¿no? A Zeus le toca el cielo, a Hades, ¿no? A Hades le toca el inframundo y a Poseidón el mar, y como en principio Poseidón no puede invadir el terreno de otro dios, ¿no? No puede, cada uno tiene su, digamos, su lote y dentro del cual ejerce su soberanía, sí, pero la soberanía está, digamos, definida por fronteras y el cruzar una frontera a otra implica un problema, ¿no? Los propios dioses olímpicos estaban divididos, ¿no? En fronteras, ¿no? En determinados áreas, ¿no? Eh, y tal, ¿no? Y esto se ve en el propio Homero, ¿no? Como por ejemplo los dioses homéricos, dice Comfort, ¿no? Los héroes homéricos en principio son personas que tienen un lote, pero que son capaces de cruzar la línea, ¿no? Que les viene dada por naturaleza y que al tiempo que por cruzar esa línea, ¿no? Esa línea del destino reciben un castigo y ahí viene, ¿no? El desenlace trágico de todos ellos. Sin embargo, la cultura griega valoraba esa transgresión, la cultura meca valoraba esa transgresión como una cosa meritoria, porque no todo el mundo es capaz de cruzar su lote natural, y ahí viene como la concepción de los héroes, ¿no? Aquellos que cruzan el lote, consecuentemente, ¿no? Tienen un destino trágico, pero por eso se hacen héroes, ¿no? Por eso se hacen, ya en Homero creo que está la palabra, está hipermoros, ¿no? Como que de cruzar hipermoros, ir más allá del lote de uno y más allá ¿no? de lo que a uno le corresponde. Y luego, por otro lado, estaría, ¿no? la línea cíclica, ¿no? Que en vez de aplicarse en un lote, no está aplicada, pues, ¿no? En eso, en una suerte así como de funcionalidad que se va repitiendo, ¿no? Que también Comfort, igual que tú, ¿no? Apunta a los astros o a la agricultura, ¿no? Ver cómo también los procesos agrarios, pues como se van repitiendo uno tras otro, pues ahí también se ve como un cierto orden. Y luego todas esas premisas, ¿no? Esas premisas de o bien entender el destino como una repartición de tierras, ¿no? Que esto también nos apunta a culturas rurales, como mencionabas tú, o bien nos apunta a cómo la gente veía, ¿no? Veía los astros o los procesos agrarios, y a través de una u otra metáfora, ¿no? Va construyendo su mundo. Estas premisas luego van influyendo a unos presocráticos a otros, ¿no? Y así, Heráclito hablaba de que el fuego se enciende y se apaga así según medida, ¿no? Y va como un poco cíclico por ejemplo, Anaximandro, ¿no? Que hablaba esto de que hay como que los cuatro elementos se van distinguiendo también así como por regiones, ¿no? Por lotes, pero que eso se van invadiendo unos a otros, y ahí se van produciendo las mezclas, y precisamente por invadirse unos a otros se tienen que destruir, se tienen que descomponer a su vez, porque hay como un tabú en la invasión, ¿no? Y por esa invasión asimismo se tienen que destruir, y así se explicaba la muerte, por ejemplo, ¿no? Como un cuerpo humano en la composición de muchos elementos, y eso mismo, como eso mismo supone una transgresión, eh, todos los componentes del cuerpo humano están condenados a descomponerse, porque ya de por sí su formación ha implicado una transgresión del lote de cada uno de los elementos que nos componen, ¿no? Y así, ¿no? Y como esto ¿no? Estas premisas, ¿no? Van impregnando el modo de pensar, y llega, pues, y llega incluso a explicar así el concepto de alma y los orígenes del concepto de alma, y otros conceptos que están en la base de la filosofía occidental, ¿no? Por eso lo subtitula así como un estudio de los orígenes de la filosofía occidental, ¿no? Es a study of the origin of the Western speculation, algo así subtitula, ¿no? Porque ve como ¿no? En esas metáforas básicas cómo ¿no? Están los fundamentos de, de conceptos básicos de la filosofía occidental, como Dios, alma, etcétera, ¿no? No sé, estas cosas me parecen interesantes, ¿no? Porque en el mundo védico, por ejemplo, yo creo que ¿no? El orden se hacía más en relación a la funcionalidad, ¿no? En términos funcionales más que en términos de lote, de metáforas espaciales, de cómo uno reparte la tierra o tal, por el término este de Rita o Ritam, ¿no? Esto que es un verbo que implica movimiento, ¿no? Richat y tal, ¿no? Esto de ir en participio, ¿no? Como una ley armónica que se va, ¿no? Que se va actualizando y demás, ¿no? Hay como una armonía que se tiene que ir repitiendo, es una cosa más cíclica, pero con una metáfora funcional, ¿no? Bueno, no sé, ahí hay cosas ahí interesantes que ver, ¿no? Bueno, no sé. Frente al concepto de vaga, ¿no? Que es un lote, ¿no? Un lote como de botín, ¿no? Del reparto del botín, que también implica una porción, ¿no? De hecho, el conflicto entre Aquiles y Agamenón es también por un lote, ¿no? Es
por el tema este de Briseida y demás, ¿no? A quién le corresponde qué, ¿no? Porque Agamenón intenta, ¿no? Intenta imponer, intenta hacer valer, digamos, ¿no? El derecho real, ¿no? A que le corresponde a él porque ese lote, por ese botín, que es un botín de guerra, ¿no? Este es ese punto, ¿no? Que le corresponde a él más que a Aquiles, aunque Aquiles ha sido el que lo ha ganado, ¿no? Y de ahí viene un poco el choque, ¿no? Entre Aquiles que lo reclama para sí y Agamenón que lo reclama también para sí. Y también un choque en función de una metáfora espacial, ¿no? ¿A quién le corresponde este lote, ¿no? Eh, o no sé, estas cosas me parecen interesantes, no sé qué, aparte de recomendar la lectura de Comfort, no sé así que te pueden sugerir para seguir con el coloquio y tampoco sin ánimo de extenderlo mucho, ¿no? Porque yo creo que, no sé, también Aleix tendrá cosas que hacer y Rafa también, ¿no? Aunque yo quizás sea el más ocioso de todos nosotros aquí, bueno, eh, pero bueno, me tengo que contener también, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué te sugiere eso y luego te hago una pregunta muy breve y ya si quieres, ¿no? Pues Aleix cierra esto y ya está. Bueno, sobre lo de el concepto geográfico que has mencionado en relación con el destino, es Sí, curioso sí, porque también el mito de Prometeo define el tiempo cíclico, pero también define la geografía, porque Prometeo y claro, su hermano Atlas se ponen a claro, los dos extremos del mundo, ¿no? Y entonces definen el espacio de alguna claro, forma, ¿no? claro, Entonces, es curioso, ¿no? Porque están unidos ahí ambas cosas, ¿no? Prometeo es el último descendiente del ciclo anterior, es el que profetiza lo que va a ocurrir y al mismo tiempo es el que define geográficamente el orden nuevo, ¿no? Entonces, es como una definición a nivel temporal y a nivel espacial, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Que lo temporal de alguna forma tiene una vertiente espacial o geográfica, ¿no? En virtud de una metáfora o literalmente, pero... claro, Y claro, ¿y qué es eso del tiempo, no? Pues yo creo que lo del tiempo es claramente una cosa que no existe. O sea, es una categoría humana y ya está, ¿no? Por eso es moldeable, por eso es moldeable, porque es una categoría, ¿no? No tiene, no hay forma de asirla, ¿no? Es una forma de que tenemos de medir las cosas, ¿no? claro, Y al final son preguntas meramente filosóficas, que si el tiempo es lineal o es cíclico, y yo que sé, en el universo no sabemos si ya está, no sabemos qué está pasando en el universo, ¿no? O sea, estamos hablando de física a nivel muy pequeño, ¿no? Y, claro, y claro, y al final tú lo que te decías de los presocráticos es muy interesante, ¿no? Porque yo sí creo que Grecia tiene algo diferente a otras culturas, que es que sí que había una libertad en un momento dado en cada polis o lo que sea, de tener cada uno su filosofía. No era absoluta, porque por ejemplo claro, Pitágoras, según la fuente, tuvo que exiliarse de Samos porque tuvo un problema con él. Pero bueno, se fue a la Magna Grecia y allí montó su película y montó su secta y no sé qué, ¿no? Casi religiosa, ¿no? Y al que claro, habló de los números irracionales, los pitagóricos lo cogieron y lo tiraron por no sé dónde, ¿no? Porque no, nos está rompiendo el modelo, otra vez con lo de los modelos. Pero bueno, que existía la libertad de cada uno de montarse su modelo, ¿no? Mientras que en otras culturas, los celtas y en la India, y bueno, y en el zoroastrismo, corrígeme si me equivoco, pero ahí los magos casi eran como una familia, que ellos eran los descendientes de Zoroastro y nadie más que ellos podía interpretar, ¿no? Entonces, pues, al final Grecia, yo sí creo, no sé si es una visión muy occidentalista, pero yo sí creo que Grecia tiene esa nota discordante que permitió que hubo ahí una eclosión de pensamiento. No sé si en China también pasa, ¿no? Que hay un momento que se permite y surge el taoísmo y hay muchas escuelas de filosofía, tiene un nombre, ¿no? En la historiografía china hay momentos que se permite la eclosión de diferentes... los reinos combatientes, que se llama así en traducción, ¿no? La era de los reinos combatientes. Claro, Claro, pero el bueno, tema es que como el poder estaba descentralizado, Claro. ¿no? Como el poder estaba descentralizado en muchos reyes. Bueno, el término feudo también no es correcto aplicarlo, pero bueno, sería como una descentralización en varios feudos, ¿no? Y cada uno competían entre sí, por lo cual, digamos que no sé hasta qué punto, digamos, estaba permitido, digamos, que las circunstancias lo daban, ¿no? Por el hecho de que el feudo de al lado, ¿no? Tenía de rivalidad con el nuestro, pues cada uno podía buscar su amparo en un señor o en otro, ¿no? Para decir lo que, ¿no? Lo que buenamente quisiera, ¿no? claro, es exacto, ¿no? Que al final no es que te permitiera, sino que las circunstancias, esa Claro, descentralización, la descentralización permite. Y al claro, final, la descentralización en Grecia, ¿no? Que es definitoria, ¿no? Te habla de la escuela de filosofía de Jonia, que y se crea la claro, isonomía, porque se rompen las tribus, porque en claro, Atenas estaban en tribus, ¿no? Jerárquicas, pero se van todos a Jonia y ahí montan una especie de comunidad horizontal, ¿no? Y se crea la isonomía, ¿no? Es un análisis que se maneja para explicar
el origen de la filosofía en Jonia, esto de la Grecia. Y entonces, pues, eso digo, ¿no? Que sí, que lo que tú dices, que todas estas ideas pasan a los presocráticos y luego se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Y muchas ideas de la ciencia han surgido como hipótesis a partir de ideas presocráticas. Incluso el siglo XIX, al físico este que habló de los átomos, le acusaron de presocrático, lo veían un pseudocientífico. Lo veían un pseudocientífico, ¿no? Pero bueno, al final se han basado todo, incluso los agujeros negros. En el siglo XVII se habló de un astro tan masivo que no entre la luz. Surgió como algo teórico, ¿no? Y luego, no, resulta que existe, ¿no? Al final, ¿hasta qué punto lo que existe está basado en nuestra... ¿sabes? Al final, si no estamos, como decía Heidegger, estamos eh, no más que eh, confirmando lo que ya nuestros prejuicios y nuestra tradición nos dice, ¿no? No sé, ¿no? Y pues al final estamos un poco esclavos de todo eso. Pero bueno, yo creo que es muy interesante el estudio de Grecia antigua porque nos pone en reflexión, o sea, nos hace reflexionar sobre nuestros conceptos modernos también pone un poco en crisis Grecia. Y este libro me ha servido para darme cuenta de que Grecia en realidad es el producto de muchas cosas. Se ve en el orfismo, pero se ve en todo en general, porque Grecia son diferentes fases y luego entran, y por supuesto hay tensiones internas, pero entran ideas de fuera y esas ideas de fuera las adoptan de formas diferentes y le llaman orfismo a esto y le llaman a esto otra cosa. Y esto va a ser mistérico, pero esto no, pero luego somos mistéricos de closet, ¿no? Y entonces, pues ahí me he dado cuenta que lo que llamamos Grecia es muy complejo, ¿no? Y ya Roma mucho más, ¿no? Y ya Roma cuando empiezan a entrar en contacto con la parte oriental, eso es un desmadre, ¿no? Hay un libro que habla de, bueno, y se crea una especie, todo esto del orfismo llega hasta época tardía y se crea ahí una especie de eh, religión sincrética entre el mitraísmo, entre el orfismo, ¿no? Y todos estos símbolos de la serpiente, de Cronos con cabeza de león, se ven en los mitreos, ¿no? Y resurgen, ¿no? Y entonces se crea una cosa muy complicada, ¿no? La religión, como tú decías, pues se hace muy compleja, ¿no? Y ahí empieza a ver, yo creo que cuando hay libertad y pues los motivos se mezclan, ¿no? Y las cosas evolucionan de forma libre, ¿no? Hasta que se crea un dogma y ya pues, ¿no? Ya está. Se crea. En este Y punto, luego en ese dogma también las cosas cambian, porque luego en el claro, cristianismo hay otras también escuelas claro. En este punto mi pregunta sería porque esto tiene que ser bastante complejo, ¿no? De dirimir, ¿no? Sobre todo en mitología comparada, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Cómo se puede saber, ¿no? Hasta qué punto se puede saber con certeza si un elemento, si un, si un mitologema, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Así como un mitologema, una base básica de significado mitológico, es una innovación propia, ¿no? De una cultura, es una innovación propia de una cultura, o es una, o le viene por contacto con otras y digamos es una cuestión areal, ¿no? De que por estar en contacto con otras lo toman de otras, ¿no? Porque claro, las dos cosas pueden darse, ¿no? Puede ser una innovación propia o un elemento por incorporación de contacto, ¿no? Un elemento así areal, ¿no? Por estar en áreas comunes, ¿no? Y tomar una cosa cultural de otra, porque al mismo tiempo que nos hablabas de desarrollos de Grecia, también nos has citado cómo tomaban cosas de Egipto o de otros lugares del Próximo Oriente por tener contactos comerciales en Náucratis, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, entonces, ¿hasta qué punto se puede realmente saber, ¿no? Determinar qué es una innovación propia de Grecia o qué es una incorporación por contacto cultural, ¿no? Porque eso está un poco siempre muy difícil, ¿no? No, a veces es difícil, ¿no? De determinar, ¿no? ¿Cómo lo ves estas cuestiones? Sí, sí, no, claro, es que por ejemplo, claro, el mito de Prometeo pues aparece en muchas culturas, ¿no? Pero o sea, hay gente que lo relaciona con el trickster, ¿no? Que es un motivo antropológico, que es el que engaña, ¿no? Porque Prometeo engaña. Pero luego hay muchos elementos del mito de Prometeo, como lo de crear el fuego, como lo de su figura de transición entre ciclos, que aparece, por ejemplo, en Mixcoatl, en los aztecas. Pero claro, ahí Mixcoatl no tiene la parte de que es encadenado, de que representa algo escondido, que se opone a lo, al, o sea, digamos, al ciclo que está ahora, ¿no? El hegemónico. Entonces, yo lo que vi ahí es que ahí donde sí puede la mitología comparada establecer árboles y cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el mito de Prometeo, como su encadenamiento,
lo del águila que le devora, ¿no? Que le devora, la relación con el fuego, que también puede ser con la Vía Láctea, porque con la vara del fuego puede crear la Vía Láctea. Eso, por ejemplo, aparece en el Cáucaso, en las tradiciones caucásicas, y entonces yo tengo la tesis de que eso es algo muy, muy antiguo, ¿sabes? Incluso previo al origen de la rama indoeuropea, y que luego los griegos lo mantuvieron, y en otros pueblos indoeuropeos pues se distinguió porque, por ejemplo, en las Edas aparece dividido, porque el robo del fuego, que ahí no es del fuego, que es de la hidromiel, pero ahí hay la relación entre Agni como fuego y Soma, pero que ambos dan el conocimiento, pues ahí lo hace Odín, y sin embargo Loki es el que es encadenado. Entonces yo tengo la hipótesis de que ahí el mito se ha desdoblado, se ha desdoblado. Y, y mientras que en su forma más, digamos, menos significativa, pero que tiene la parte formal más clara, se mantiene en el Cáucaso. Entonces, a mí eso me lleva a pensar que el mito de Prometeo es una cosa que surge incluso antes de la propia creación de la rama indoeuropea, porque hay investigadores que explican que la rama indoeuropea surge como contacto entre la rama caucásica y la rama urálica, ¿no? Y que habría habido, y que son más antiguas, ¿no? Y que de ahí habría surgido la rama indoeuropea. Entonces, pues yo puedo especular, puedo inferir de ahí que ese mito es una cosa que surge muy anteriormente, antes de incluso de indoeuropeo, que se mantiene en Grecia por su cercanía, pero que luego se va subdividiendo y en la mitología nórdica pues se subdivide y en la India pues se mantiene eso del robo del fuego, Matarishvan, que es el que roba el fuego, y el fuego también da el conocimiento, también se mantiene, pero ya se ha modificado. Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que en otras culturas aparecen, en culturas, digamos, que no tienen relación genética, como en América, aparecen cosas parecidas, pero con estas características, si uno lo estudia, está claro que tiene un foco de creación y que luego se va dividiendo, ¿no? O se va cambiando un poco, pero se ve ese proceso. Y así es como yo he ido, como humildemente estoy tratando de proceder. Qué bueno, muchas gracias, Rafael. Pues yo creo que ha sido una ponencia muy interesante, ¿no? Yo, vamos, yo desde luego me voy a leer el libro igual que Aleix, ¿no? Yo también. Y ¿Cómo se sí, titula el libro, por cierto? Rafael, ¿tiene título ya? Bueno, he manejado diferentes títulos, pero unos son muy largos y otros muy cortos. Entonces, creo que lo vamos a dejar en el tiempo cíclico en Grecia y ya está. Y muy bien. Pues bueno, obviamente cuando el libro sea publicado haremos otro encuentro, si te va bien, Rafael. Muchísimas Y gracias. te emplazamos también a volver a la tertulia de Bodhipilla en cualquier momento, porque creo que han quedado muchos temas pendientes. A mí un tema que me interesa personalmente es la vida de Polonio. Y a lo mejor en algún momento pues podemos hacer un monográfico y hablar del tema. También una cuestión que a mí personalmente me interesa y también estoy de acuerdo contigo es que sí que hay un elemento diferencial en Grecia, pero siempre que es decir, una idea que al menos yo defiendo teleológicamente desde el presente, demostrando, porque incluso es verdad que hay muchas ideas que han existido en la China, en la India, donde sea, pero hoy en día, cuando hablamos de todos estos temas, lo hacemos desde el prisma de la tradición helénica, básicamente. La gente estudia en universidades, todo esto tiene una raíz helénica, los conceptos que utilizamos, la forma de pensar, la filosofía tal como se entiende hoy en todas partes, incluso cuando se intenta defender que Grecia no es la cuna incluso cuando se defiende se hace al modo helénico, no al modo indio, no al modo chino, ni que yo sepa, de momento, yo no he visto a nadie hacerlo, al menos en lo que yo conozco. O sea, también es un tema muy interesante. Justamente hoy por la mañana escuchaba una entrevista a Javier Pérez Jara, no sé si lo conoces, porque es de tu misma universidad, No sé, no, filósofo, pero y sí, él sí que es más, se inclina más a intentar pues romper precisamente con el mito de que en Grecia empezó todo, la filosofía y tal y cual. O sea que a lo mejor en algún momento podemos hacer una conversación a cuatro bandas, si te interesa el tema, y yo creo que sí, será sí, sería muy interesante. Sí. bueno para todos, una charla abierta. Y nada, ahora el tiempo pues ya se nos ha terminado. Y eso, dándote las gracias otra vez, Rafael, ha sido No, increíble. a vosotros, muchísimas gracias por darme este espacio y bueno, espero volver pronto. Así sería será. muy bueno hacer la charla así de cuatro, ¿no? Así sobre estos Ah, temas, ¿no? Sería buenísimo, ¿eh? Sí, luego nos podemos dar un poco más de tiempo. Una hora, hora y media es demasiado poco.
lo preparamos un poco más, pero yo creo que sí, que hay muchísimos temas aquí que has apuntado, pero que quedan todavía por tratar. No. Quizá cuando el libro... No sé, ¿tiene fecha la publicación del libro ya, Rafael? No, no tiene fecha, pero vamos, ya hablé con la Universidad de Sevilla y sí están dispuestos a, en principio, publicarme el libro, espero que todo vaya bien. Y en cuanto tenga el manuscrito, vamos, ya estoy repasándolo, yo espero ya terminarlo y definitivamente quiero decir, y ya mandarlo a imprenta y que sea lo que Dios quiera. Qué bueno, muy bien. Pues muchísimas Pues nada, gracias. gracias a Pues estaría, vosotros. estaría bueno, ¿no? Reeditar esto cíclicamente, ¿no? Cíclicamente, nunca mejor dicho, ¿no? Como un Nunca eterno mejor retorno. Claro, empezamos otra vez la entrevista ahora. ¿Cómo estás, Rafael? dicho. Claro, hay una cita de Nietzsche muy graciosa, ¿no? Que dice que cuando, ¿no? porque claro, él entiende que ¿no? La polinidad, ¿no? El pensamiento racional es como el comienzo de la decadencia, ¿no? Y dice que esto empieza cuando el hombre empieza a mirar al sol, ¿no? Cuando el ser humano empieza a mirar al sol y dice claro, que los instintos nos llevan a creer que es un sol nuevo cada día, ¿no? El que vemos es un sol nuevo cada día porque le vemos desaparecer y de nuevo aparecer otra vez, ¿no? Y los instintos nos podrían llevar a pensar que es un sol nuevo cada día, pero que la decadencia empieza cuando nos preguntamos, ¿no será este el mismo sol que vimos ayer? Y cuando empezamos a pensar así, estamos traicionando nuestros propios sentidos, ¿no? Estamos diciendo, ¿no será que nuestros sentidos nos engañan? Así como diría Descartes y otras personas, ¿no será que estamos engañados por un genio malévolo, por nuestros instintos, etcétera, ¿no? Y cuando empezamos a sospechar de nosotros mismos es cuando viene el problema, ¿no? Esto es realmente divertido este hombre, ¿no? Nietzsche, ¿no? A veces, ¿no? Buenísimo. Pues lo dejamos aquí, si os parece. Vale, pues Gracias y nos nada, vemos pronto. muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.